Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y asuntos políticos. Maestro Jorge Lara, bienvenido. Gracias, Ricardo, a la orden. Bueno, pues hay varios temas que quisiera que le platicara usted a la audiencia. Está, por ejemplo, esta negativa del presidente para que tanto el secretario de la Defensa como el de Marina respondieran al alto comisionado de Naciones Unidas sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el presidente no les permite responderle a los periodistas? Él toma la palabra, dice que es falso y que no hay nada que temer o que no tiene nada que ver tanto militares como marinos en este asunto. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Ricardo, como recordaremos, este asunto fue una de las principales banderas del candidato López Obrador, el total esclarecimiento de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Y pues hemos estado viendo cómo, tanto en este como en otros temas, pues hay un giro en cuanto a en sus posturas, en cuanto a sus pronunciamientos. Y bueno, definitivamente aquí estamos viendo que ya el tema Ayotzinapa pues se está convirtiendo ya en un expediente cerrado, en un expediente que ya no va a avanzar precisamente por la determinación del presidente. Incluso esto ya ha supuesto la ruptura con el grupo de expertos internacionales que tampoco están satisfechos por la cerrazón de algunas fuentes de información que pueden ser necesarias simple y sencillamente para el esclarecimiento total y cabal de los hechos. ¿Con qué nos estamos quedando? Con un saldo bastante, pues, digamos, fraudulento. Tenemos en la cárcel a Murillo Karam, ex procurador, pues que llevó a cabo diligencias muy importantes en su momento para detener y para aprender a los responsables materiales de los hechos. Y por el contrario, Ricardo, estamos viendo a muchos de los responsables, a muchos de los asesinos, a muchos de los que torturaron a los jóvenes de Ayotzinapa libres e incluso en procesos de indemnización económica, en donde pues ha habido falta de capacidad del Estado mexicano, pues presente para llevar a la justicia a estos responsables. Y por el contrario, estamos viendo una cacería de brujas en el caso lamentable de Murillo Karam, de Tomás Cerón, de Lucio y de otros exfuncionarios de la PGR. Como resumen, podemos decir que el caso Ayotzinapa está terminando de una manera anticlimática y con un carpetazo por parte del presidente. ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Hay complicidad de alguien? ¿Es un crimen de Estado? ¿Qué se oculta? Bueno, Ricardo, nosotros siempre platicamos que no se veía que esto fuese un crimen de Estado, pero sí que pudieran haber existido algunas responsabilidades personales o incluso de algunas instituciones por la participación tanto en días previos como en el contexto de lo que estaba ocurriendo en la normal Isidro Burgos, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que ahora el presidente, bueno, desde que tomó su cargo de su posición, ha tenido un giro muy importante, muy notable respecto de lo que él considera el trato hacia las Fuerzas Armadas, no solamente habilitándolos en temas de seguridad pública por encima de la propia Constitución, sino también dándoles importantes tramos de obra pública, de proyectos y de ejercicio de recursos que incluso ahora ya van hasta la obtención de una línea aérea, de la administración aeroportuaria, etcétera. Entonces estamos viendo un giro militarista muy importante en este gobierno, en una contextura que yo considero que tiene que ver con la preparación de las elecciones del año 24, en donde para el presidente pudiera ser un factor clave la participación de las Fuerzas Armadas, lo cual pues nos debe de preocupar a todos. Responde el presidente con el señalamiento de que es un intento de desacreditar, de socavar a las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la Constitución, Ricardo, señala
que el objetivo de toda investigación penal es el esclarecimiento de los hechos, independientemente las responsabilidades personales, a quien tenga que afectar institucionalmente también, quién deba de afrontar. Al contrario, yo creo que si el ejército no tiene nada que esconder, pues el mejor remedio es precisamente el aportar los elementos que por lo demás cualquier persona está obligada a aportarlos en la medida en la que uno los tenga en una investigación de esta naturaleza tan importante para el país y de tanta trascendencia. Entonces, pues ya sabemos que estas explicaciones del presidente no quedan sino más bien en la retórica política que no en la responsabilidad institucional. ¿Qué pasa con la imagen de México, los derechos humanos y bueno, pues la postura que asume México? ¿Cómo quedamos ante el mundo, ante la ONU después de esto? Bueno, me parece que ese va a ser uno de los saldos más importantes de este gobierno, la extrema militarización, la que todas estas áreas de la administración pública se han, digamos, abierto al ejército, y definitivamente esto va a generar un saldo, esto va a generar un deterioro en la imagen internacional, que conforme vayan dándose episodios de violación de derechos fundamentales, como el que se vio hace algunas semanas en Nuevo Laredo, pues van a seguir cargando en contra del prestigio de nuestro país. Y algo muy importante, algo que se había cuidado durante muchas décadas, el propio prestigio de las Fuerzas Armadas, que ahora ya lo vemos en las encuestas, poco a poco empieza a ver cómo a verse afectado precisamente por este desgaste, por este, digamos, estrés institucional al que lo está sometiendo el presidente López Obrador. Decía usted, maestro Jorge Lara, que podrían jugar un papel determinante las Fuerzas Armadas en la elección, en el proceso electoral del 2024. ¿Cuál sería ese papel? Bueno, estamos viendo que desde el primer día del gobierno del presidente López Obrador se está tejiendo por parte de él, como cabeza de un partido político, un contexto que yo llamo fraude de Estado, que empieza por la utilización facciosa de los recursos de la presidencia, de toda la capacidad que tiene el presidente para penetrar en medios de comunicación, para influir, incluso para coaccionar y someter a otros poderes, precisamente para generar un estado de desbalance, un piso que no está parejo rumbo a las elecciones del 2024, incluso campañas ilegales muy adelantadas de parte de sus candidatos. Y yo creo que el saber que se cuenta con el apoyo eventual de las Fuerzas Armadas no es menor en la mentalidad del presidente para acometer su finalidad. Yo creo que todos confiamos en que el ejército va a mantenerse institucional. El ejército, por supuesto, en su misión histórica, habrá de acatar el dictamen que la ciudadanía realice en las elecciones, pero me parece que el presidente quiere de antemano cargarles con pues facturarles todos los favores que les he estado haciendo, sobre todo a un sector del ejército. Claro. Si nos permite, maestro Jorge Lara, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.